Buenos días. Gracias a la Fundación Disenso. Gracias Eduardo, Jorge, Santiago, Edma por lograr esto. Y bueno, voy a introducir, aunque ustedes la conocen, brevemente a Claudia. Claudia es miembro del equipo fundamental de María Corina Machado. Es la jefa de comunicaciones de María Corina Machado, pero además es una valiente, es una persona que admiro profundamente porque resistió lo que estoy seguro que casi nadie hubiera resistido, y lo hizo sin claudicar, sin ceder un milímetro en sus principios. Cualquiera se hubiera entregado, y ellos, Claudia junto a un equipo valiosísimo que es el equipo central de María Corina Machado, resistieron en la Embajada de Argentina en Caracas por meses hasta que lograron ser libres sin ceder en sus principios. Yo voy a pedir, por favor, un aplauso para Claudia Macero por eso. Y bueno, a mí me honra obviamente profundamente tener esta interacción. Es primera vez que nos vemos pues luego de estos meses terribles. Y lo primero, Claudia, es que ustedes estaban en la Embajada de Argentina en Caracas. La embajada es un espacio que tradicionalmente debería ser un espacio seguro, un espacio de protección, espacio en el que ustedes podían estar y ejercer libremente el disenso, ¿no? y ejercer libremente su trabajo y apoyar la causa de María Corina y por lo tanto de la liberación de Venezuela. Sin embargo, la embajada se transformó en una prisión, en un infierno. ¿Cómo una embajada se transforma de un lugar seguro a una prisión? Bueno, primero muchísimas gracias, Orlando, por tus palabras, gracias al Foro Madrid, a la Fundación Disenso, a nuestra amiga en común, Edmalí Maucó, y a cada uno de ustedes por estar aquí, y por supuesto a las autoridades paraguayas por la bienvenida y por este recibimiento. Fue maravilloso poder llegar después de muchas horas de vuelo, y qué bueno poder compartir este tiempo con ustedes, ¿no? Arranco como siempre, porque lo prometí en cada una de mis intervenciones, hablando de dos de mis compañeros presos, son periodistas como yo. Gabriel González, Gabito, la semana que viene cumple un año preso en el centro de torturas, uno de los centros de torturas más grandes de la región, que es el Helicoide, y mi compañero también, Julio Balsa, periodista, presos por el disenso, y esa palabra aquí creo que tiene bastante sentido, ¿no? Por disentir, por decir la verdad. Y bueno, no quiero dejar de mencionarlos porque como ellos, muchos periodistas hoy están en las garras del régimen de Maduro, ¿no? Afortunadamente yo lo puedo contar aquí, no todos lo pueden hacer. Respondiendo a tu pregunta, sí, lo de la embajada es la demostración, mi compañero Pedro lo dice perfecto, y además aprovecho de hablar en nombre de ellos, Magalí, Pedro, Humberto y Omar. Fernando lamentablemente murió poco tiempo después de estar en la embajada, también en consecuencia de lo que pasó en la embajada. Lo que pasó en la embajada es la demostración del silencio diplomático, como lo describe Pedro, ¿no? La demostración de que todos los mecanismos que podían haberse activado para proteger a 5 dirigentes políticos, 6 inicialmente, fallaron. Y ayer escuchar precisamente al presidente Peña aquí hablar de que no hay posición para tibios, de que no hay posición para la dualidad frente a la verdad, es una demostración de lo que pasó en la embajada, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay mecanismos para atender o enfrentar a un régimen, bueno, por comodidad, por miedo? Porque obviamente lo que pasa en Venezuela es terrorismo, ¿no? Es terrorismo de parte de un régimen criminal, y fue al final la demostración física para quienes estuvimos ahí de lo que puede pasar ante los ojos del mundo. Imagínense ustedes entrar en una embajada pensando, después de muchas llamadas, muchos dijeron no, debo decir también, antes de entrar a la embajada, y estar ahí pensando que vas a estar unas horas y que eso se alargue, ¿no? No solo que se alargue, se prometieron inicialmente unos salvoconductos, estaba previsto en todos los convenios y todos los acuerdos diplomáticos, eso en muy poco tiempo se echó para atrás, y no conforme con eso se dedicaron a hacernos la vida imposible. Imagínense ustedes estar en un espacio cerrado, que no es tu casa, con gente con la que trabajas, pero además sin agua, sin luz, dependiendo de lo que ellos dejan entrar a la embajada en cuanto a comida, pero además rodeados, ¿no? Por un lado la embajada de Rusia, atrás la embajada de Corea del Norte, un poco difícil. Sí, al frente la policía de Maduro, y por el otro lado una casa de una familia que ellos decidieron allanar. Sacaron a una señora mayor de allí, se instalaron hombres armados,
Imagínense ustedes que ustedes bajan a su edificio, a las zonas o a las áreas comunes y tengan una persona ahí permanentemente con un arma apuntando o pendiente de lo que tú estás haciendo, grabando, drones, ¿no? Perros, todo lo que ustedes se imaginen, ¿no? Entonces, bueno, al final la embajada se convirtió lamentablemente en la demostración del elefante en el cuarto que muchas personas no querían ver, pero a la vez se convirtió en un mecanismo y una forma de resistencia, ¿no? Creo que ellos se equivocaron cuando pensaron que metiéndonos ahí no íbamos a poder llevar adelante una campaña. ¿Y qué pasó? Ganamos la campaña desde la embajada. ¿Por qué? Porque estábamos 24/7 trabajando, aún así concentrados, sin nuestra familia, sin nuestra gente, probablemente sin lo que tiene una persona para ganar una campaña. La jefa de campaña estaba dentro de la embajada y aún así ganamos las elecciones. Entonces creo que, por un lado, la parte fea es la demostración de que hay mecanismos que hoy no funcionan, que hay que revisar, porque además son un antecedente para lo que a cualquiera le puede pasar dentro de una embajada. Y por otro lado, es la demostración de resistencia cuando amas a Venezuela y cuando tienes claros los principios y las convicciones de lo que haces. Por eso cada uno de nosotros estamos aquí. Claudia, yo recuerdo una noche, esto fue como en septiembre del año pasado, yo estaba en Buenos Aires junto a dos grandes amigos de la casa, que son Juan Pablo Chamón y Pablo Viana, deben estar por ahí. Eran como las 10 de la noche y Pablo, recuerdo que se me acerca diciéndome, mira lo que está pasando, ¿no? Y en ese momento Pedro Ruchurtu estaba denunciando que afuera de la embajada había un contingente importante de encapuchados, armas largas, las sirenas, muchas camionetas de estas blindadas que son aterradoras en Caracas. Y recuerdo que estaban transmitiendo en vivo y la alerta era: se van a meter, van a entrar. ¿Tú sabes lo que significa eso? Y tú sabes lo que significa eso como mujer. Yo imagino que algunos de ustedes aquí están al tanto, pero hubo una juez en Venezuela, la jueza Fiuni, la secuestraron, pues la detuvieron, un caso sumamente injusto y bueno, fue violada en prisión, destruida, la tuvieron que reconstruir, quedó embarazada y le hicieron abortar. El caso de ella es ejemplar, pero es constante y recurrente. Tuviste miedo, supongo. ¿Cómo fue eso? Es decir, ¿qué sentiste en esos momentos? ¿Realmente temiste por tu vida? ¿Consideraste la posibilidad de que entraran, las secuestraran? Había un ahínco particular con ustedes, a ustedes los odiaban y los querían agarrar. ¿Cómo fueron esos momentos? Y no fue una vez, ¿no? Fue repetidas veces, incluso francotiradores afuera del edificio apuntando con los láser a ustedes. ¿Cómo fue eso? Sí, no fue una vez, fueron por lo menos 3 veces. Obviamente ellos juegan mucho al terror. Hay gente que dice, no se van a atrever, no van a pisar una embajada. Bueno, la verdad es que nosotros somos la prueba de que a veces no tienes que entrar físicamente a una embajada para violar la autonomía de una embajada, ¿no? Si tú sobrevuelas un dron, bueno, creo que hasta las legislaciones hay que revisarlas en ese sentido, ¿no? Claro que sentí miedo. Quien no haya sentido miedo, bueno, simplemente no tiene sangre en las venas, no tiene corazón. Pero la verdad es que creo que estábamos tan conscientes de lo que son capaces de hacer. Nosotros hacíamos guardias, o sea, gente que se quedaba en la madrugada, gente que cuidaba de una hora a otra para intentar vigilar, pero al final no teníamos otras herramientas, porque nosotros somos civiles, ¿no? Ellos han intentado hablar o juzgar o decir que nosotros somos criminales, que tenemos otras herramientas. Nosotros somos civiles. Y esa es nuestra arma siempre ha sido la verdad. En mi caso yo soy periodista, y lo que más me tocaba hacer, bueno, era registrar el momento, ¿no? Obviamente muchos de nosotros en algún momento teníamos un bolso listo porque no sabíamos si en algún momento tenías que saltar la cerca o iban a entrar o tenías que correr o no tenías claro para dónde ibas o qué ibas a hacer. Pero la verdad es que frente a un crimen o a un régimen como este, armado hasta los dientes, bueno, ¿cuál era mi trabajo? Bueno, registrar eso, ¿no? En una ocasión lo hice y también fue maravilloso como la gente también respondió. Recuerdo que una de esas noches, a pesar de que estaba esa amenaza afuera de la embajada, bueno, ellos muestran las esposas, ¿sabes? Hacen su protocolo para generar terror, a veces pueden entrar o no sabemos. Llegaron también gente a apoyar desde afuera con motos y eso hizo que por lo menos ese día no entraran. Pero la verdad es que no hay certezas. Cuando tú enfrentas a una persona que no tiene ningún tipo de valores, que no tiene ningún tipo de límites, ellos han cruzado todos los límites, es lo que quiero decir. No solamente es el caso de Fiuni, o sea, hemos visto lo que están haciendo con los periodistas, lo que están haciendo con dirigentes políticos como Juan Pablo
Guanipa. O sea, acaban de detener también a una persona, Rodrigo Cabezas. O sea, no hay límites en ese contexto. Los familiares o los familiares allanan las casas. A mi compañera Magalí le allanaron la casa y a la casa de su mamá cuando supieron que ella se fue de la embajada. Entonces, no hay límites. Cuando enfrentas situaciones como esas, sabes de lo que son capaces de hacer, pero afortunadamente también sabemos de lo que somos capaces nosotros y creo que afortunadamente también lo podemos contar hoy, ¿no? Porque pudimos salir de allí para decir la verdad y para poder estar en espacios como este. Claudia, este tema es fundamental, la diplomacia. Ustedes lo dijeron en Washington, la diplomacia falló. Pero es que no solamente falló porque no estuvo a la altura de enfrentarse o de actuar, ser eficiente frente a un régimen criminal. Pero aquí es peor, es incluso mucho peor que eso. Me consta que, por ejemplo, en Caracas, embajadores europeos, Verbigracia, el de Suiza, se la pasa de cócteles y reuniones con persecutores y criminales del régimen. ¿Qué hay? ¿No? ¿Son intereses encontrados? La Unión Europea particularmente es cobarde frente al régimen, no existen las agallas, la diplomacia sin duda alguna no funciona para esto, la carrera diplomática quizás nunca se preparó o nunca preparó embajadores para enfrentar un régimen criminal. ¿Qué hay detrás de la inoperancia de la diplomacia? Bueno, es muy triste, yo quiero ser muy responsable con esto, yo tengo que reconocer obviamente la labor del gobierno de Argentina, que no solamente nos protegió en la embajada, sino que estuvo al tanto y presente constante durante todo el tiempo que estuvimos allí. Pero lamentablemente muchos dijeron, no solamente no al momento de llegar a una embajada, sino luego se hicieron los locos, ¿no? La operación de rescate se llama Operación Guacamaya porque al final las únicas que iban a la embajada eran las guacamayas. O sea, nadie se atrevió ni siquiera a llegar a la puerta de la embajada a hacer una foto, acto de presencia, con su carro diplomático, nada. Nada, se enviaron miles de cartas a todo el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Nadie dijo nada, absolutamente nada. Grave, o sea, grave que eso te ocurra en una ciudad donde tú de alguna manera intentas defender los intereses de tus ciudadanos, pero tienes un compromiso y una responsabilidad. Y yo ayer escuchaba el discurso del presidente Peña y te lo comentaba ahora atrás, qué fantástico que haya podido decir que no hay espacio para tibios, que no hay espacio para la mentira. Eso es lo que está pasando también en Venezuela. No sé si es un tema de diplomacia, yo creo que es un tema de responsabilidad individual, ¿vale? O sea, si tú tienes un cargo y una responsabilidad como diplomático, en ese contexto, en un contexto de dictadura, de comunismo, de represión, de criminalidad, tú tienes una responsabilidad con tu país y con los valores. Y hoy, todo el que no dice nada también está del lado de la complicidad, porque eres parte de la violación sistemática de derechos humanos. Y no somos solo nosotros, y yo quiero hacer esa diferenciación. Nosotros estábamos afortunadamente en un espacio, a pesar de que estábamos sin luz, sin agua y sin las condiciones, mucho mejor que muchos de los otros presos políticos, más de 800 en Venezuela, pero aún así es una situación pública, que es la demostración de que si eso pasa en una embajada, ¿qué pasará en otro contexto que se supone no está protegido? Entonces, el llamado obviamente que nosotros hicimos y seguimos haciendo hoy, ahora que lo podemos contar afuera, es no hay espacio para mirar a otro lado y no hay espacio para tener relaciones con un sistema, con un régimen como el de Nicolás Maduro, si tú defiendes los valores democráticos, si tú defiendes los valores de la libertad y si tú hablas precisamente en nombre de la comunidad democrática internacional. Y eso ha dejado mal a un montón de gente y eso incluye a muchos de los embajadores que hoy están en Venezuela. Claudia, bueno, creo que los mejores diplomáticos son los menos diplomáticos. Y entre ellos creo que está sin duda alguna hoy y está cambiando el mundo por completo Marco Rubio. El secretario de Estado Marco Rubio ha sido un aliado fundamental de la causa venezolana, un aliado fundamental de María Corina Machado y un aliado particular, ¿no? de ustedes, de quienes estuvieron en la embajada porque se involucró personalmente en una operación de la que ya María Corina reseñó de rescate. Hace unas semanas ustedes estuvieron con el secretario, el mismo secretario anunció esto, que ustedes habían sido rescatados, que habían logrado salir de Venezuela libre y seguros, y ahí estaban ya en suelo estadounidense. ¿Qué significa esa operación de rescate? O sea, ¿qué significa que el secretario de Estado, que es el hispano más poderoso del mundo, del país más poderoso del mundo, personalmente se haya involucrado en una operación para que ustedes sean libres?
Sí, nosotros en cada espacio en el que estamos, por supuesto, damos las gracias al gobierno de Estados Unidos, porque fueron actores claves de esa operación. Esa operación no empezó con mis compañeros nada más, yo debo recordar que yo salí antes y también fue parte de la misma operación, bueno, que al final tenía un objetivo, que es demostrar, bueno, que todo el que está bajo un sistema como ese tiene toda la obligación de salir, ¿no? Y poder contarlo, porque obviamente el objetivo de ellos era aniquilarnos, ¿no? Ese era el objetivo de ellos. El vínculo con Estados Unidos lo que demuestra, y es lo que hemos tratado nosotros también de transmitir a los venezolanos, es que no estamos solos. Poco tiempo después de la salida de mis compañeros, estuvimos con el secretario Marco Rubio, y lo que a mí más me sorprendió es la claridad con la que define el régimen de Nicolás Maduro, que es probablemente o la calificación que hace también de otros regímenes de la región que también estamos enfrentando y que ustedes también son demostración por estar aquí. Creo que lo que nosotros hoy tenemos que rescatar de esa operación y de ese vínculo con Estados Unidos es la claridad que hay sobre que en la región no puede haber un sistema como el de Nicolás Maduro, no puede haber una región libre mientras haya en esa ubicación tan importante como es Venezuela, con todo lo que implica Venezuela, un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, que amenaza además la región con crimen transnacional, porque hay que decirlo, o sea, no se queda dentro de Venezuela. Muchas de las cosas que están pasando en la región vienen de Venezuela, no somos los venezolanos, y esa distinción yo quiero hacerlo. Hay millones de venezolanos, la diáspora, bueno, más grande que hay en el mundo, pero la mayoría, la gran mayoría de venezolanos es gente buena, pero viene de Venezuela, viene del régimen de Nicolás Maduro, o sea, ese crimen viene de ahí. Por eso hay tantas limitaciones para los venezolanos. Entonces, afortunadamente, lo que nos abre es el panorama pensar que en este contexto, apoyados por una de las potencias más importantes y de los aliados más importantes que tenemos, no estamos solos en ese contexto. Se entiende claramente lo que está sucediendo en nuestra región y además se entiende que mientras esté Maduro ahí, no hay una Venezuela normal. Y ese es el otro mensaje que creo que hay que transmitir. Venezuela no es normalizable. Ellos van a poder decir que hay un sistema económico que está, bueno, reviviendo, que obviamente la culpa es de las sanciones, que sí. Hay otros procesos que están ocurriendo que pueden permitir que Venezuela no es normalizable mientras en el poder esté un régimen como el de Nicolás Maduro, que oprime, que cierra todo tipo de actividad económica, que no genera confianza y que además está aniquilando a la disidencia política e incluso a quienes hacen labores como nosotros como periodistas. Ya para ir concluyendo, Claudia, hubo mucha expectativa. El año pasado todos los ojos del mundo se posaron sobre Venezuela luego de años de apatía. Y eso es un mérito de María Corina Machado. Yo creo que luego del fracaso del gobierno interino, de todo ese proceso, la gente quedó muy frustrada y María Corina logró rescatar un poco la expectativa con respecto a Venezuela. Y ella junto a su equipo, ustedes, lograron un hito impresionante que nunca se había hecho en Venezuela, que fue no ganar una elección, porque probablemente el chavismo nunca ha ganado, o si ha ganado un par de elecciones, sino demostrar que ganaron una elección, y demostrarlo no solamente para los venezolanos, que los venezolanos al final, sí, pues lo sabemos, lo creemos, pero Lula, por ejemplo, tenía las pruebas en sus manos, y aunque quisiera, aunque se muriera por ser cómplice, tenía las pruebas en sus manos. Petro, todos, y por eso asumieron una actitud, no voy a decir crítica, pero bueno, menos cómplice, ¿no? Luego ocurrió todo lo de las protestas, asesinaron mucha gente, la expectativa con enero, María Corina salió de la clandestinidad, ocurrió ese incidente terrible en el que la secuestran, luego pues la situación, el régimen impuso este proceso fraudulento en el que nadie participó, pero se ufanaron de haberlo hecho. Y yo siento que, ya para hablarle como a los aliados, a quienes están aquí, hay como, bueno, ¿qué puede pasar, no? Expectativas, como sí, creímos, vimos como que de repente había una gran oportunidad, pero quizá la impresión es, bueno, eso se ha ido diluyendo un poco. ¿Por qué, Claudia, tú crees que todavía debemos tener esperanza? ¿Por qué todavía hay una oportunidad, como bien dice María Corina Machado? ¿Y por qué los aliados todavía, todos los que estamos aquí, deberían hacer todo lo que puedan
para ayudar a que Venezuela sea libre, porque al final la causa venezolana no es solamente la causa venezolana, porque el régimen de Nicolás Maduro es una organización criminal que tiene un impacto, como tú bien dices, en toda la región, el mundo y España particularmente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tener esperanza aún? Mira, Orlando, yo creo que cuando hablamos de esperanza, yo me ubico en lo que fue esa campaña maravillosa, porque en muy poco tiempo se logró levantar a la gente precisamente de otra frustración, ¿no? De no tener un liderazgo que fuese firme hasta el final, que no vendiera sus principios, que no sintieras tú que te volteabas y entonces te iba a engañar o iba a estar en un proceso de negociación sin tú enterarte. Bueno, levantamos a la gente a pesar del miedo y la violencia. Esos eran mares de gente que confiaba en ese proceso y que, bueno, después de mucho tiempo le dijimos, bueno, esta vez sí hay que votar porque vamos a demostrar, y aunque no podíamos dar detalles del resto de la operación que venía después, y eso es parte importante de este proceso, que es el elemento sorpresa y lo que ha garantizado que muchos de los golpes contra Maduro se hayan podido ejecutar, la gente confió. Y eso hizo que la gente de alguna manera entrara en un proceso de conciencia que sigue vivo y sigue latente. Y eso creo que es el mayor logro que nosotros podemos hoy mencionar, cuando la gente entiende que no es normal vivir bajo socialismo, que no es normal vivir bajo un sistema como el de Maduro, y ese es el germen para cualquier cambio político. Cuando eso pasa, no hay vuelta atrás. Y eso hoy sigue vigente. Lo segundo es que además contamos con el liderazgo de María Corina y además tenemos hoy, afortunadamente, la confianza y la comprensión, como tú dices, incluso de regímenes que antes eran aliados de Maduro, que hoy entienden que no es posible retratarse con Maduro. O sea, hacer negocios con Maduro, retratarse con Maduro, también tiene unas consecuencias, porque te estás retratando con una persona que ha quedado probadamente como ilegítimo, pero que además es criminal, juzgado o no juzgado, pero sí vinculado a delitos de lesa humanidad. Entonces queda muy difícil que incluso personas o gobiernos que antes habían apoyado a ese sistema, hoy lo apoyen. ¿Qué pasa o qué queda? María Corina lo explicaba en el video. Queda obviamente el aparato represivo, porque los siguen utilizando para reprimir, para secuestrar gente, para desaparecer gente, para callar gente. Por eso María Corina está hoy en resguardo en Venezuela, pero haciendo el trabajo que tiene que hacer, y les queda el financiamiento. Y eso creo que yo es el llamado que quiero hacer el día de hoy. Muchos de los que estamos aquí somos o tenemos incidencias en muchas de las tomas de decisiones que hacen distintos gobiernos. No podemos pretender que cualquier empresa o que cualquier institución mantenga una relación normal con un sistema como el que está en Venezuela. Y donde se haga, créanme que va a estar la voz de muchos de los venezolanos que hoy están fuera, insistiendo en la importancia de que eso no ocurra, porque eso sostiene a Maduro y sostiene lo que está pasando en la región. Y además, pedirles también, pedirles que por favor la verdad siga siendo el motor de esto, que no dejemos de hablar de lo que sucede en nuestro país, que hablemos por quienes hoy no pueden. Hoy afortunadamente hoy lo podemos hacer nosotros que estamos aquí, pero hay mucha gente dentro de Venezuela que piensa también y que está convencida de este cambio. Y creo que estamos muy cerca de lograrlo si seguimos avanzando y presionando, y esa creo que es la esperanza que le queda a la gente. Fíjense, hace poco ellos intentaron hacerlo lo mismo en un proceso electoral que al final fue una farsa y la gente no fue. A pesar del miedo, a pesar de la presión, la gente dejó de acudir, y esa también es una demostración de que los venezolanos no solo son conscientes, sino que estamos en un momento en el que podemos lograr cosas si lo hacemos a tiempo, pero no hay mucho más tiempo que esperar. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.